Amigos del Ministerio Renacer, es un gozo estar con ustedes nuevamente. Estamos estudiando el libro de Mateo, así que si me pueden acompañar con sus Biblias, si no tienen su Biblia a mano, bueno, pongan atención porque yo lo voy a estar leyendo. Así que en Mateo capítulo 5, dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para que nosotros podamos obtener una bendición más grande de ello, pudiéramos nosotros analizar palabra por palabra lo que Jesús dice aquí, para que podamos entender qué es lo que realmente les está diciendo. Muchas veces nosotros tomamos la palabra del Señor y la traemos a nuestra cultura, la traemos a nuestro entendimiento, y debe ser al contrario. Nuestro entendimiento debe ir a la cultura y al tiempo bíblico para que podamos entender qué es lo que está diciendo. Y Jesús les dice, primero les dice bienaventurados. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados es una palabra que ya no se usa. En el día de hoy no se usa esa palabra, pero el significado más correcto y más fácil de entender, ¿cierto? Bendecidos, felices, llenos de bien. Entonces él habla de una clase de personas que son los pobres en espíritu, que son dichosos, son felices, son gozosos. ¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Miremos lo importante que es el beneficio de estos bienaventurados, de estos pobres en espíritu. Entonces después viene una palabra que dice los pobres en espíritu. Pobres en espíritu. La palabra que se usa como pobre en realidad no es la palabra que nosotros pensáramos que es en español, porque nosotros diríamos de pobre una persona que vive debajo del puente, pero también diríamos como pobre una persona que vive cheque a cheque, que tiene para el pan de hoy, pero no sabe qué va a comer mañana. Entonces, para poder entender mejor, en el griego usa una palabra que se llama tojos. Y tojos no es el pobre que aún tiene sostenimiento. Tojos es un pobre peor. Tojos es una persona que no tiene para comer el día de hoy. Tojos es una persona que depende de la misericordia de otros para poder vivir. Entonces, no pensemos en este pobre. Y ese pobre nos lleva a nosotros a pensar equivocadamente. Nos lleva a pensar, por ejemplo, de que un pobre de espíritu es una persona humilde. Y yo he oído a grandes predicadores hablar y predicar, ¿cierto?, que esa pobreza es una pobreza de humildad, de ser una persona sin altanería. Tampoco es el pobre de espíritu, tampoco es una persona de un carácter dócil, de un carácter humilde, tampoco es un problema de personalidad o un problema de timidez. El pobre de espíritu nos habla de una persona despojada, de una persona que no tiene cómo vivir, que depende totalmente ¿de qué? De la misericordia. Este pobre es una persona que depende totalmente de la misericordia de otros. Entonces,
también es usado pobre cuando, ¿se acuerdan ustedes de la historia del rico y Lázaro? Ese estojos, ese pobre que mendigaba las migajas que caían de la mesa del rico. También ese tipo de pobre. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros con esta porción? Y para sostener el entendimiento de esta porción, hay otro versículo en que en Mateo, también en el libro de Mateo, pero en el capítulo 9, en el versículo 12, dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y eso sería algo obvio, pero debemos entenderlo. Lo mismo está sucediendo acá con los pobres del espíritu. En una cierta manera todos somos pobres de espíritu, todos somos enfermos necesitados del doctor. Pero si yo estoy enfermo y no me siento enfermo, jamás voy a ir a recurrir al doctor. Lo mismo acá, si yo no me siento un pobre, no me voy a declarar un pobre del espíritu. Todos los seres humanos somos pobres del espíritu. Todos nosotros, según lo que dice Romanos, dice que todos hemos pecado, por lo tanto hemos sido echados fuera de la gloria del Señor. Todos seres humanos es un pobre de espíritu, pero no todos lo reconocen, no todos nos reconocemos como pobres de espíritu. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Bienaventurados aquellos que son capaces de reconocerse en necesidad espiritual. Aquellos que son capaces de reconocer que no tiene cómo vivir espiritualmente y depende totalmente de la misericordia de Dios. Así como en Mateo 9, tú necesitas reconocer tu necesidad del doctor. Tú necesitas reconocer tu enfermedad. Mientras tú no puedas reconocer, mientras tú no entiendas que necesitas de Dios, tú llevas un camino de perdición. Tú no tienes a Dios. Tú no tienes una relación con el Señor. Dice en el versículo 13: y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi llamado en esta tarde es ese: a que tú reconozcas tu enfermedad, a que tú te reconozcas que eres un pobre en espíritu. Y una vez que tú reconozcas ante el Señor quién tú eres, dice: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Tú no tienes la capacidad de llegar al cielo. Tú no tienes lo que se necesita, la justicia que se necesita para llegar al cielo. Solo la tendrás cuando seas capaz de reconocer tu estado espiritual frente a Dios. Yo te pido que medites en eso, piensa en eso y reconoce ante el Señor quién tú eres. Él te dará la bienaventuranza. Él será quien te cambie el estado de un pordiosero a un bienaventurado, reconociendo quién tú eres ante Él. Te invito a que hables con el Señor, a que reconozcas tu estado espiritual el día de hoy. No estoy diciendo de que tú seas una persona mala porque es normal que todos nosotros nos defendemos. Todos nosotros decimos: oh, pero yo no soy tan malo, Dios tendrá que valorar en algo quién y cómo soy yo. Dice la palabra que solamente Él acepta a aquellas personas que están humillados, aquellas personas que están quebrados espiritualmente,
así como el doctor va solo a personas que lo necesitan, a personas que se declaran enfermos, también Cristo dice que da bienaventuranza solo a los que se declaran pobres en espíritu. Te invito a que busques a Dios. Te invito a que reconozcas quién tú eres. Te invito a que restablezcas esa relación con el Señor. Dice la palabra que no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que aquellos que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi sincero deseo es que tú puedas reconocer a tu Señor y tú seas un hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Padre, mirando tu palabra. Y te pido, Señor, de que cada persona que pueda ver el video pueda, Padre, reconocer y meditar, Señor, su estado espiritual frente a ti. Padre, ten misericordia, Señor, así como lo has tenido conmigo, en perdonar mis pecados, en cambiar la persona que yo era, Señor. Y te ruego, Padre, de que cada persona que oiga el video pueda también, Padre, ser hecho hijo tuyo. Gracias, mi Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video de Ministerio Renacer.